Para esta parte de la historia de la administración Correa, han dejado un producto de la revolución aparentemente ciudadana respecto a los suelos. A los suelos. Hay una ley que quiere, dicen ellos, ordenar los territorios, organizar de otra forma el uso de los suelos. Y claro, todos tenemos que ver con los suelos, absolutamente todos. Esto no es un asunto de arquitectos, de constructores, de urbanistas, ni cosa por el estilo. Ya verá usted, si nos pone un poquito de atención, la grave incidencia que va a tener en el desarrollo nacional este reacomodo ideológico de los suelos al servicio de campañas electorales inmediatas o mediatas, de negocios en el tema de la construcción, pero más de un manejo de los territorios pequeños, medianos y grandes, porque tenemos municipios, tenemos GATS, tenemos gobiernos seccionales que de pronto tienen mucho que ver respecto de nuestros patrimonios, respecto de nuestros proyectos de vida, respecto a proyectos que refieren a nuestros hijos, a lo que les vamos a heredar, a los que les vamos a dejar. No se pongan solo a pensar en el terreno, en la casa, en el departamento. Eso es una parte. Lo que buscan es un acaparamiento del manejo de los suelos. Esto es inaudito en algunos temas, y han hecho un trabajo los opositores al gobierno y a esta política, han hecho un trabajo de análisis de cómo están invadiendo competencias incluso que están en la Constitución. Estoy hablando del 415 de la Carta Política. El 415 de la Carta Política, dice y prescribe: el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana, e incentivan el establecimiento de zonas verdes. Sobre esta equivocada interpretación hay que aclarar algunas cosas. Por ejemplo, y molesto a mis invitados, el señor general Paco Moncayo, que es alcalde de Quito, está con nosotros. Mi cordial bienvenida, general, y mis respetos de siempre. Me acompaña también un ciudadano guayaquileño, asambleísta también, de enorme significación y conocimientos. Me honro en presentar a Henry Cucalón, un gran asambleísta del Partido Social Cristiano. Esta equivocada interpretación que da me parece que el numeral 2, no, esto pertenece a la Carta Política del Estado, el 415. Está aludiendo a aquello. ¿Por qué, general Moncayo? ¿Por qué se alude sobre equivocadas interpretaciones que requieren de una aclaración, de un esclarecimiento a los ciudadanos? Porque al escucharles la argumentación a los señores del oficialismo, la ciudadanía va a caer entrampada. Pues van a controlar mejor el asunto de los suelos, y para eso estructuran una superintendencia, nuevamente otra superintendencia con burocracia gigante. Más empleo para los caballeros del partido de gobierno. Muchas cosas habrá que decirse. ¿Usted podría ser tan amable,
General Moncayo, en darnos a conocer, visto que tiene usted un compromiso académico en próximos minutos, de una vez le anunciemos a la ciudadanía, a ver si combinan puntos de vista sobre los temas que a usted más le agradan o le repulsan, o usted tiene y mantiene una gravísima preocupación por lo que puede estar ocurriendo. ¿Qué le viene a la memoria a este momento del espíritu de la ley? Gonzalo, qué gusto estar con usted. En efecto, fui 2 veces alcalde de esta ciudad tan querida para mí y estuve 4 años en la asamblea, en la comisión que trabajaba sobre los temas de gobierno de autónomos descentralizados. Entonces son temas que me preocupan muchísimo porque esta era una bandera de Alianza País. La hacían ondear ante las juntas parroquiales, ante los municipios, y era el gobierno de la descentralización, por fin las autonomías. Bueno, esta ley rompe toda la normatividad construida en Montecristi y en la propia asamblea. ¿Por qué lo hacen en general? Le voy a explicar a la gente rápidamente. Ya cuando se hizo la Constitución de Montecristi, se les rebajó algunas competencias a los gobiernos locales, de una manera irreflexiva. Por ejemplo, el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre el manejo de desastres naturales. Salió esto en Montecristi. Vea lo que está pasando ahorita en Manabí. No hay competencia que sea exclusiva en estos temas, pues hay toda una normatividad de Naciones Unidas. Bueno, no me voy a quedar en esto. Lo cierto es que estuvo bien, en cambio, que se dijo, esto hace el gobierno central, esto hace cada gobierno provincial, municipal y parroquial. Y esto está en la Constitución. Rápidamente voy a darle lectura. Título 5, artículo 232. Los GAS gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. Si usted, no sé si le han hecho cambios a esta ley, porque esta ley la estudié antes, esto contradice totalmente el espíritu de la ley que se está aprobando. Después, mire, artículo 264, entre las competencias de los municipios. 1. Planificar el desarrollo cantonal, formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial de manera articulada. Esto es un tema muy importante. Sí. Mire, la Constitución no hace diferencia jerárquica entre los niveles de gobierno. No dice el nivel más alto es del gobierno central, un nivel... No. Los gobiernos tienen su autonomía y no hay jerarquía. No manda el uno sobre el otro. El hecho de que hay un gobierno provincial no quiere decir que este gobierno manda a los municipios. Eso no existe en el espíritu de la Constitución. Por eso dice, de manera articulada con la planificación nacional, que está bien, pues porque es un solo país. 2, responsabilidad exclusiva. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. Pero más claro no puede estar. Solo el municipio puede ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. Ahora, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, presten mucha atención, por favor. Desarrolla el mandato constitucional y dice, la autonomía política, administrativa y financiera de los GAT, en el marco de la unidad del Estado, entre los objetos de este instrumento legal, la profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, y en los principios desarrolla, este es un tema muy importante. Artículo 5, autonomía. La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propio, en sus respectivas circunscripciones territoriales bajo su propia responsabilidad. Ojo, resalto, sin intervención
de otro nivel de gobierno, sin intervención de ningún otro nivel de gobierno. Cuando usted crea superintendencias, cuando crea una burocracia nacional a la que le da atribuciones sobre los municipios, está violando esta norma que es muy clara. Ahora, lo que es importante, con los mismos señores de Alianza País, y por voto unánime se aprobó darle una garantía a la autonomía. El artículo ¿Cómo es 6, eso, darle una garantía a la para autonomía? que no haya un presidente abusivo o un prefecto que se crea que puede tomar decisiones sobre los municipios. Autocalificándose como de más alta jerarquía Claro. o cosa por el estilo. Entonces, ¿qué dice la garantía? Ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los GAD, salvo por lo prescrito en la Constitución y en las leyes. Y yo no he visto que esté prescrito en ninguna parte de la Constitución algo que diferencie esto. Ahora verá, en tal virtud está especialmente prohibido a cualquier autoridad o funcionario ajeno al GAD lo siguiente. 1. Interferir o perturbar el ejercicio de las competencias previstas en la Constitución, este código y las leyes que correspondan. Emitir dictamen, está prohibido emitir dictámenes o informes respecto a las normativas de los respectivos órganos legislativos de los gobiernos autónomos. ¿Por qué? Y esto dice el artículo 7. Cada gobierno autónomo descentralizado tiene su propia facultad normativa. Esto es importantísimo. Igual que hay una asamblea en el nivel nacional, hay un consejo en el nivel cantonal para referirnos solamente a los más afectados de esta ley, que son los municipios. Y la ordenanza tiene fuerza de ley en el área de jurisdicción de ese gobierno autónomo descentralizado. Entre las funciones del GAD municipal, establecer el régimen de uso de suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento. Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial. Y por supuesto el Consejo Municipal es el responsable. Ahora, estas normas se violan a mi juicio flagrantemente en varios aspectos. Primero, entre los fines de esta ley, en el número 10, someter a los municipios. Propiciar la captura de los incrementos de valor del suelo derivados de las acciones y decisiones públicas en el territorio y el desarrollo urbano en general. Mire, toda la historia, y esto es muy importante, esta captura que se hace a través de la impuesto a la plusvalía ha sido impuesto municipal, pero ya quieren meterle la mano a la plata de los municipios. Le hago notar una cosa, los municipios podrían reclamar muy bien. El IVA que se produce en mi cantón, con el esfuerzo de mi ciudad, ¿por qué se lleva el gobierno central? Pues? Pero no es cierto, respetemos el impuesto municipal por excelencia, que es el de la plusvalía. No tiene por qué participar el gobierno que ha hecho alguna obra. ¿Y dónde está la plata de los impuestos a la renta, de los impuestos al valor agregado, todo que produce la ciudad? O sea que cuando el gobierno hace una obra en la ciudad, ¿acaso que le está regalando la plata? Por último, le está devolviendo su enorme aporte que hace la ciudad al gobierno central. El otro tema, que a mi juicio es completamente inconstitucional, es el haber creado la idea de rectoría para el gobierno central en temas de competencia exclusiva del gobierno municipal. Acuerdo unánime. En toda la gestión de suelo, el gobierno puede tomar como... No, Gonzalo. O convertirse como rector No, absoluto. Gonzalo. No, porque dice el principio
dice, la rectoría corresponde al nivel de gobierno que tiene la competencia. Si es que la competencia en el tema de uso, manejo de los suelos es del municipio, la rectoría tiene el municipio. Entonces, me parece a mí que eso es absolutamente inconstitucional. ¿Qué dice la reforma? Porque se trata de una grandísima claro, reforma. lo que ellos dicen es que la rectoría y gestión del uso de los suelos, la facultad de definición, emisión de políticas nacionales de hábitat, vivienda, asentamiento, corresponderán a la autoridad nacional. Y crean el Consejo Técnico, no sé si le han cambiado de nombre o algo, no sé, el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo. Están creando un organismo en contra de lo que manda la Constitución y de lo que manda el COTAC. Ahora, general, por su tiempo, ¿hacia dónde apunta esto? Mire, esto apunta para mí a una concentración, una reconcentración, toda la lucha que se ha hecho en 40 años por las autonomías y la descentralización se está echando al suelo. Mire, Gonzalo, ¿quién pone el superintendente? El presidente manda la terna. Normalmente, en la función esta de participación ciudadana y control, el primero de la terna, eso ha pasado siempre. ¿Qué quiere decir? Que el señor superintendente es el brazo del presidente para controlar a todos los municipios. Ya se ve pues en los órganos de control judiciales a quienes se controla de una manera y a quienes se controla de otra manera. Ay, del desgraciado alcalde que se atreva a defender los derechos de su ciudad o que por último tenga el legítimo derecho de hacer oposición al gobierno. Entonces habrá un superintendente, como hay un contralor, que le estará revisando hasta el último las costuras, sí. Le hago notar que si la conformación del Consejo Técnico es perniciosa, no es peor todavía la creación de la superintendencia. Además hay un consejo técnico. Claro, pues. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión del Suelo. Oiga usted, lea, no sé si han cambiado la redacción, porque yo he criticado esto desde hace rato. Todos los artículos. 1, vigilar y controlar, 2, vigilar y controlar, 3, controlar, 4, vigilar. 5, controlar. 6, imponer sanciones. Absolutamente inconstitucional. 7, dirimir controversias. 8, definir medidas. Vigilar y controlar. Esto, cualquiera que haya leído algo de sociología y que pudiera volver a Foucault, este gran filósofo francés, el que ha desarrollado tan ampliamente el tema del panóptico, las instituciones panópticas. Panóptico quiere decir que hay un ojo que puede vigilarlo todo, controlarlo todo. El gran hermano. Panóptico. Un señor que puede ver sin ser visto y que todo el mundo sabe que está bajo vigilancia. Esta es la peor forma de Estado. Esta es la forma que se expresa con mayor brutalidad en el Estado fascista. El Estado debe estar sometido a control. El poder tiene que ver, pero tiene que ser visto. Vigilar y controlar y castigar el Estado al margen de la sociedad. Esto de el panóptico viene, por eso aquí hablábamos del panóptico, de la cárcel, ¿no? Donde los que controlan la cárcel pueden ver a los delincuentes desde posiciones que ellos no son vistos. Entonces el delincuente está siempre, sabe que está controlado. Eso es querer transformarle a la sociedad en una sociedad controlada, temerosa, con miedo. Y esto no puede ser. O sea, detrás de esta ley no es solamente la cantidad de plusvalía que va a llevarse el gobierno central, no es solamente que va a haber alguna mejora en los temas de administración municipal, que son muy deficientes, por supuesto, en muchos lugares. Hay un modelo fascista. No importa, Gonzalo, que saquen una ley en que digan clarito las normas, pero sin estos órganos de control, vigilancia y sanción, porque la autonomía municipal ha muerto. Esto es lo que yo creo que debería quedar bien claro. Está claro. Ojalá nos dé unos minutitos para escuchar la lectura sin preguntas del señor doctor Henry Cucalón. A ver,
¿Qué piensan en Guayaquil, doctor? Por ponerlo en esos términos. La visión capitalina ya la ha dicho el general Moncayo. Yo creo que de la generalidad de los alcaldes. Debería ser, Gonzalo. Sí. Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes, un saludo a todos los oyentes. General, un gusto compartir con usted también aquí el panel. Esto no es un asunto de Guayaquil o de Quito, es un sentimiento de nación. Estas normas que se van a aprobar el día de mañana son absolutamente inconstitucionales. Son una verdadera aberración centralista que conculca, menoscaba, violenta, vulnera la autonomía municipal que está consagrada en la Constitución y que está en el COTAD. ¿Pero por qué lo quieren hacer? Porque no comprenden la gestión de los municipios. Los municipios no son jefaturas zonales, no son subsecretarías, son gobiernos que, como bien señala el general, tienen un ejecutivo cantonal denominado alcalde y tienen una asamblea local denominada consejo cantonal. Los asambleístas de la ciudad se denominan concejales. Legislan, hacen ordenanzas que tienen fuerza de ley, 2 debates y sanción. He visto en el debate mucha ignorancia, por decirlo menos, sobre los temas relacionados al desarrollo de los cantones. ¿Por qué? ¿Creen que los alcaldes definen los usos de suelo? No, se hacen a través de ordenanza. El alcalde ejecuta lo que el Consejo Cantonal ha predispuesto. Y si usted adicionalmente ve que la Constitución de Montecristi les resulta incómoda a la mayoría oficialista, ya el gobierno les estrecha la Constitución, porque el artículo 238 es meridiano, clarísimo. Los gobiernos locales tienen autonomía y hay una garantía, una protección sobre esa autonomía para que ningún nivel de gobierno interfiera en sus decisiones. Adicionalmente, el artículo 264, numeral 2 de la misma Carta Magna, estipula que el uso, control, planificación del suelo es competencia exclusiva, un término que no existía anteriormente. Le pusieron exclusiva, es decir, privativa, con rectoría incluida por parte de los gobiernos locales. ¿Cuál es el problema? Si usted a mí me dijera, si el proyecto de ley especificara que se debe coordinar y articular las acciones entre los distintos niveles del gobierno, yo lo apoyaría, porque al final de cuentas lo que le interesa al ciudadano, al pueblo, es que el Ejecutivo o los municipios trabajen en favor del interés general, que mejoren su calidad de vida. Pero entre articular y coordinar, quererlo reemplazar con un manotazo legislativo por la sumisión, el tutelaje, para mí es inadmisible, es inaceptable. Yo no lo puedo aprobar, yo no puedo estar a favor de eso. A mí me han elegido para defender el desarrollo de las ciudades del país, para defender la Constitución, no para violentarla en ese sentido. Así que el día de mañana, porque se suspendió el debate, el día de mañana es la votación. El pueblo ecuatoriano debe estar alerta porque se aprestan en la misma semana y en momentos de crisis económica como estamos viviendo, momentos duros que está atravesando el pueblo ecuatoriano por semejante tragedia sucedida en el mes pasado, en la misma semana, en el mismo día, se aprestan a dar 2 golpes legislativos. 1, violentar la Constitución, violentando todo lo que se refiere a la autonomía de los municipios, y a renglón seguido en la siguiente sesión ponerle más impuestos al pueblo en momentos de crisis, en momentos de recesión. Esa es la receta, esa es la fórmula fracasada que tiene el gobierno para afrontar una crisis. Y obviamente yo no puedo estar de acuerdo con aquello. ¿Cuál es la parte que la llama usted, es el último párrafo que le llama a usted lapidario? Ahí creo que por supuesto, está contenida la el tema de fondo intencionalidad. Lo ha desarrollado muy bien el general. El gobierno siempre, porque esta ha sido una vieja aspiración de quererle meter la mano a la autonomía de los municipios, inventa 2 instituciones. Y para darle vida a esas 2 instituciones en la ley de uso de suelo, hace trampolines jurídicos, porque le quiere dar forma pues, a la intromisión jurídica. El gobierno tiene rectoría en materia del hábitat, lo que es la vivienda, lo cual me parece bien. Okay.
Pero del artículo del hábitat... Que quede claro. ¿Qué es el hábitat? El hábitat es toda la política pública que se refiere al tema de la vivienda, lo cual me parece bien. Ok. Y hay que desarrollarla, puede desarrollar el gobierno local, trabajar de la mano, planes de vivienda, lotes con servicios básicos, me parece muy bien. Pero de ese artículo constitucional pasar a una rectoría nacional. A la rectoría del uso de suelo, está consagrada en el artículo 89 del proyecto, que es lapidario, es lesivo, absolutamente ilegal. Yo le denomino un trampolín jurídico. Y crean un Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo. Desde su nombre, inconstitucional. Porque no puede regular lo que otro nivel de gobierno autónomo con garantía constitucional ya lo tiene. No puede regular. Y en la práctica, y el exalcalde tiene muchísima experiencia, ¿cómo puede ser posible que un órgano ajeno llamado Consejo Técnico le dé las directrices, la premisa y los lineamientos de algo que tiene que resolver el Consejo Cantonal de cada ciudad? Los concejales, dependiendo, en base a la ley, en base a la Constitución, porque nadie puede respetarlo, en base a la coyuntura, a las necesidades, al sentido de oportunidad, a la conveniencia, que es lo mejor para su localidad. Entonces, ese Consejo Técnico es ilegal de cabo a rabo. Y segundo, crean una superintendencia de control, cuando la facultad de control también es de los municipios. ¿Pero para qué? Para sancionar justamente a dignatarios. O sea, una entidad creada por ley, una superintendencia que castiga, sanciona y multa a una institución que no es cualquiera, pues. No es algo que usted crea con decreto, que tiene jerarquía constitucional como es el gobierno municipal. Yo he dicho que en la práctica, más allá de la ley, la figura del alcalde, en la práctica va a ser el Ochoa de los municipios. ¿Por qué? Porque ya lo dijeron desde el año pasado, los señores de Semplades necesitaban controlar a las ciudades donde no había ganado el gobierno. Después dijeron que no lo dijeron, pero sí lo dijeron. Eso es más claro que el agua. Entonces, van a tener a un funcionario para perseguir y para sancionar a quienes tienen una visión distinta del poder político. Y así se consuma de forma lesiva lo que es la concentración del poder. Me explico, una centralización nunca antes vista, propio de un modelo estatista que ya no tiene rumbo. Esto no tiene nada que ver con las ideologías. Esto es un modelo concentrador por antonomasia que ha creado estos dos mamotretos jurídicos con el fin de intervenir en la autonomía municipal. Y los municipios, General Moncayo, no dicen absolutamente nada, ni siquiera creo que están enterados, ignoran lo que están a punto de concluir en su acción legislativa en la Asamblea Nacional de Mayoría. De alguna manera los municipios se justificarían. Por ejemplo, AMES debería estar en este momento en las carreteras. Si hubiera ignorancia, lo gravísimo es que saben. ¿Se dan cuenta? Muy bien, pero si de esto ya estamos debatiendo 6 meses. Hay un tema muy importante que hay que aclarar. El gobierno nacional tiene un ejecutivo. ¿Quién fiscaliza al ejecutivo? Debería fiscalizar la Asamblea. ¿Quién controla las cuentas? La Contraloría. ¿Quién es? En el gobierno local, el único que puede fiscalizar al alcalde del consejo. No puede una superintendencia reemplazar al consejo. El único que puede además, inclusive, el pueblo, ¿no? El pueblo en general puede revocarle el mandato al alcalde. El consejo puede destituir al alcalde. O sea, el alcalde ya tiene órganos, la Contraloría, el propio consejo y la sociedad que lo controlan. Y ahora le ponen esta superintendencia. Esto tiene un fin político, persecutorio. Es el afán de implantar en este país el pensamiento único, de combatir a la pluralidad de pensamientos, de combatir a la democracia que presupone que un alcalde puede ser de izquierdas, un presidente de derechas, un prefecto del centro y todos deben trabajar como un equipo en beneficio de la sociedad. ¿Qué resorte le funcionaría, doctor Cucalón, a esta movida oficialista o del gobierno del presidente Correa? ¿Qué le funcionaría o qué quieren activar a efectos de poder tomarse
en bandeja prácticamente a los descartados municipios, a los invalidadas corporaciones edilicias, a la representación local, a los GATS, los dejan en el suelo, que son ya unas entidades que no tienen oficio ni beneficio, como decían nuestros padres antiguos. Pero estimado Gonzalo, para que vea que nada es un accidente y todo está concatenado. Recordemos que hace poquísimas semanas el presidente de la República decía que los municipios dependían del gobierno, dependían de él, porque él es todo. Así es. Él se autoproclamó jefe de todas las funciones del Estado. Tamaña mentira, porque los municipios, las prefecturas y las juntas parroquiales no dependen del Ejecutivo. Tienen derecho de participar de las rentas del Estado. El Estado no es el Ejecutivo y están garantizadas por Constitución y por ley. Cuando comentaba el general el tema del IVA, el tema del impuesto de renta, que son impuestos nacionales, la Constitución y la ley les da el derecho libérrimo a tener un porcentaje de esos ingresos estatales que son de todo el Estado ecuatoriano, porque se generan también en las ciudades. Le voy a poner un ejemplo de los impuestos que se denominan permanentes, donde está el IVA. La Constitución y la ley determinan que los gobiernos locales tienen derecho a participar del 21%. El resto es del gobierno central, que está bien, tiene una lógica porque tiene altos tipos de demandas a nivel del país, pero no es una dádiva, no es una concesión, no es un regalo, es un derecho de participar. Entonces, si usted ve eso, lo suma con este proyecto que lo van a aprobar el día de mañana, usted ve pues cuál es la concepción que tiene el poder, que recalco, no tiene nada que ver con la ideología, es la concentración, la ideología del poder por el poder, el menospreciar los que piensan distinto, el no entender que en un Estado hay diversas funciones, jerarquías, niveles, responsabilidades, competencias, y que el presidente, el ejecutivo, no lo es todo, que hay que respetar las diversidades locales, que hay que respetar el desarrollo, eso sí, enmarcado en la Constitución y la ley. Por eso yo soy reiterativo, yo siempre estaré a favor, yo creo en el rol de lo público. Yo creo que hay que articular, hay que coordinar. Al pueblo lo que le interesa es que la obra y el servicio le llegue de forma pronta, oportuna, de forma honesta y solidaria. Así que trabajo mancomunado siempre, sumisión jamás. Para eso no nos han elegido. Así que hay que protestar, hay diversos campos para hacerlo. El legislativo es uno. Me dirán que estamos en minoría numérica, de ideas, nunca. Así que ese es un campo. El AME tiene otro campo. Los alcaldes, con la representatividad que ostentan, tienen también el suyo. Pero no es que quiera ser conformista, pero lo dije allí en el debate. A ellos les queda un año. Y sin perjuicio de que este documento, en la parte pertinente, que es inconstitucional, deba ser desechado, porque es parte de ese andamiaje jurídico, de ese aparataje jurídico centralista, concentrador que ha hecho gala a la Revolución Ciudadana, la misma Constitución nos da la salida. ¿Cuál es? El artículo 424 de la Carta Política establece que toda norma que se contraponga a la Constitución carecerá de eficacia jurídica. Es decir, la misma Constitución nos obliga a no acatar este tipo de adefesios jurídicos que lo único que quiere es una angurrientería centralista con tal de meterle la mano, un manotazo burocrático a costillas del pueblo que crea más gasto público y más burocracia con tal de satisfacer los deseos del poder. Henry Cucalón, señoras y señores en la cadena Democracia, muchísimas gracias, asambleísta, y muchas gracias, general Moncayo, por habernos acompañado. Lo van a pensar bien, lo van a pensar bien. El momento económico y político de nuestro país, el oportunismo gubernamental, como esto que acabamos de analizar, un visible cambio de estrategias del régimen, unos recambios que han vuelto a lo anterior de parte de la personalidad del señor presidente de la República
y de sus manifestaciones en público y en privado. El Ministerio de Finanzas ha debitado al ISPA $41 millones del Parque de los Amanes. Estos temas los abordamos con Ramiro Aguilar, señoras y señores, en contados instantes en búsqueda de la verdad.